nombre es María Paula Vázquez, tengo 20 años y mi emprendimiento se llama MP Expresiones. Todo empezó porque en el último año de mi colegio, que era 11, yo lo que hice fue del proyecto final, una empresa que era con decoración, vendía todas esas cosas y me fue muy bien, me felicitaron y me dijeron que por qué no lo hacía realidad. Y yo dije, me parece bien porque así tengo ingresos para mi universidad y pagar, pues que mi carrera no es muy económica, que es la repostería, que es lo que más me apasiona y quiero implementarla más adelante en mi proyecto, en mi empresa. Y entonces empecé a buscar contactos para ver si me podían ayudar a conseguir un local económico que fuera en un buen punto, que fuera concurrido, también a que las cosas, las bombas, las cajitas, todo eso me saliera a un buen precio, porque pues en ese entonces yo no tenía mucha plata y pues quería montarlo. Entonces gracias a Dios conseguí unas buenas personas que me ayudaron mucho en este emprendimiento y pude montarlo. Y mi emprendimiento lleva 3 años y pues la verdad me iba muy bien. Antes de la pandemia vendía harto, empecé a ser reconocida y como mi local queda cerca de la... Pues obviamente pasa mucha gente y pues ven y les llama mucho la atención lo que yo vendo. Y entonces llegó la pandemia y me tocó cerrarlo y empecé a mirar cómo hacerlo porque estaba muy deprimida al no poder seguir haciendo lo que yo quería. Entonces lo que yo hice fue mirar cómo podía seguir vendiendo, pero por otros medios. Entonces empecé a mirar y dije, bueno, toca conseguir domiciliarios para que pueda llevar todo lo que yo haga a las casas, también crear como páginas web, crear redes sociales. Entonces lo que yo hice fue crear Instagram, Facebook y mi página web con pues, fotos de las anchetas, de los desayunos, porque pues igual en pandemia había gente que se graduaba, había gente que pues cumplía años, entonces pues obviamente la gente pues le pareció chévere lo de los desayunos. Entonces me empezó a llegar varias solicitudes de que querían comprarme, entonces así empecé. Obviamente fue complicado pues lo de los domiciliarios porque pues yo nunca había hecho nada de eso y conseguir una buena página que pues me garantizara que llegara a tiempo y en buen estado el producto pues era un poco complicado. Pues era muy complicado obviamente hoy en día pues vender porque ya la gente pues le da más miedo salir. Entonces pues hoy en día tengo ya digamos los dos medios, tanto virtual como presencial. Si la gente ya quiere ir a mirar allá y pues hacerlo así por ese medio, se puede hacer, o si no, virtualmente también se puede hacer. Bueno, por el medio de la repostería ya obviamente pude, gracias a Dios, reunir lo de mi universidad. Lo que quiero hacer es que, por ejemplo, para fechas especiales también hacer galletas o tortas que la gente pueda, digamos, pedirme, así como juntar lo que sea decoración y pues la pastelería. Ahorita en diciembre quiero implementar también lo que son las galletas para implementar por ejemplo las galletas o los desayunos y eso pues me va a ayudar porque pues aquí no me gustan las galletas, los postres, entonces con cursos uno pequeños o videos en YouTube uno aprende y pues ahí he hecho y pues también como probado para ver si me queda bien el producto porque yo tampoco puedo vender un producto así nada más, también implementarle mis propios ingredientes o mi propia como receta secreta a ver qué tal me va. Voy a mirar a ver este año cómo me va. Obviamente también quiero más adelante crecer más mi negocio,
También pues no sé, de pronto montar una sucursal solo de pastelería, pues para que digamos pues al lado de pronto de la otra, para que pues se puedan complementar. Y pues gracias a Dios pues a seguir adelante, y pues gracias a Dios me ayudó mucho a tener también este proyecto de independencia, saber cómo es la vida, de cómo ganarse la plata uno, porque pues en esta vida todo es plata, pagar servicios, pagar los implementos, pagar absolutamente todo. Y gracias a Dios la gente me ha ayudado y he podido pues digamos como ganarme todo. Pues ya reunirlo en mi universidad, que eso era como lo que más me preocupaba, y por eso hice el proyecto. Y bueno, pues gracias a Dios seguir creciendo para poder seguir pues digamos yo misma pagando mi empresa, pues así soy pequeña entre comillas, pero pues gracias a Dios me ha ayudado muchísimo, muchísimo, esto tanto personalmente como, sí, pero pues gracias a Dios mi familia también me ha apoyado mucho, me apoyó mucho desde el primer momento, porque pues también les puedo ayudar a mis papás a pagar servicios, también de pronto más adelante comprarme mi apartamento o comprarme algo donde yo me pueda movilizar. Pero pues gracias a Dios el negocio me ha dado muy bien económicamente, entonces pues esperar a ver más adelante qué pasa. En el país, en ese periodo, el desempleo aumentó según lo demuestran las cifras publicadas por el DANE, donde indica que para el trimestre de mayo a julio de ese año, la tasa de desempleo en hombres fue del 22% y en mujeres del 28,7%, porcentajes contrastados con el mismo periodo pero del 2019, época en la que el desempleo para hombres fue del 9% y para mujeres del 11,8%. Asimismo, el trabajo informal aumentó. El 48,6% de la población ocupada entre enero y octubre del 2020 ganaba menos de un salario mínimo. Esta tasa es la más alta desde el último trimestre del 2014, cuando se registró una informalidad del 49,4% en todo el país. En medio de la pandemia del COVID-19, Colombia perdió más de 500.000 micronegocios. Estos pasaron de ser 5,8 millones entre enero y octubre del 2019 a 5,3 millones en enero y octubre del 2020. En Bogotá se registraron más de 600.000 micronegocios, es decir, se destruyeron 33.483 más con respecto al año pasado. También 26,9% de los micronegocios se ubican en una vivienda, es decir, 1,4 millones. Por el contrario, un total de 1,0 millones de unidades económicas, es decir, 19,5% en total, trabajaron de puerta en puerta o a domicilio. Cabe destacar también que en los 10 primeros meses del 2020 los micronegocios ocuparon a 7,2 millones de personas, es decir, 13,1% menos con respecto al mismo periodo del 2019, cuando se presentaron 8,3 millones de ocupados. Llegué a Colombia en el 2015, recuerdo yo. He trabajado en droguería, construcción, trabajé en Claro como asesor comercial, comencé un negocio, venta de mandarinas y peras en la calle. Me fue bien, me ha ido bien, gracias a Dios. Ante la pandemia, las mandarinas yo las vendía a 4 en 2.000, también vendía banano venía a 4 en 2.000. Después dejé de vender mandarinas y peras porque se pusieron un poquito costosas, se escasearon porque ya no era la cosecha, no había cosecha. Inicié mi negocio con venta de aguacate. En la pandemia me empezó a ir muy duro. Antes yo trabajaba 8 horas. En la pandemia empecé a trabajar 3 horas, se escaseó mucho los productos.
especial los aguacates también estaban muy costosos, empecé a comprar demasiado costosos, los policías no me dejaban trabajar. Realmente me afectó mucho porque ya las personas no compraban como antes. Me despegué de ese punto, comencé a agarrar para la Chapinero, la 13,54, me metía por los laberintos, por aquí por las calles, por los barrios como le dicen aquí, me metía por los barrios, la gente salía con todos los protocolos de seguridad a comprarme, pero tampoco era lo mismo, realmente me afectó la pandemia. Antes yo me vendía 100, 150 mil pesos diarios, me empecé a vender 40 mil pesos diarios, y eso era porque yo caminaba mucho también. También iba para Abasto, no me dejaban entrar, tenía todo como le digo, todo legal, mi pasaporte, mis permisos, todo legal, pero no me dejaban entrar, si no era por pico y cédula, no me tocaba un día, me tocaba otro día. Los policías me movían a cada rato, me colocaron 2 comparendos, todo tipo 4. Realmente me afectó también porque tuve que pagarlo. El gobierno no, realmente donde yo vivía en el barrio Lacha, El Dorado, no llegaba ayuda, eso era mentira. El señor del arriendo, teníamos que pagarle de a poquito, pero teníamos que cancelar el arriendo. Nunca lo bajó el arriendo, nunca los servicios siguieron llegando caros. Y en la pandemia realmente yo pensé en dejar mi negocio y regresarme para Venezuela o irme para Ecuador o Chile, perdón. Pero seguí con mi negocio, gracias a Dios. En marzo de 2020 se decretó el primer confinamiento obligatorio en Bogotá, obligándonos a todos a quedarnos en nuestras casas y a salir únicamente si era estrictamente necesario. Esto provocó incertidumbre y pánico entre las personas, causando desabastecimiento de ciertos productos de uso prioritario, como alimentos e implementos de aseo. Inicialmente se decretó el confinamiento por 14 días, que se fue prolongando por meses, causando crisis social y económica. Las personas empezaron a poner trapos rojos fuera de sus casas como señal de auxilio. Empresas empezaron a quebrar y por ende muchas personas perdieron su empleo. La sociedad colombiana se empezaba a enfrentar al aumento de la pobreza y la falta de alimentos en algunas regiones. Es así que desde el Congreso empezaron a existir debates sobre apoyos económicos para pequeñas empresas y familias de escasos recursos. Debatían sobre los rubros a entregar y sobre a quiénes se debía entregar, situación que no ayudó mucho y que además, al no llegar a un acuerdo, no se logró mitigar rápido y eficientemente la hambruna. Las personas empezaron a salir a las calles a rebuscarse la papita, situación que agravó la oleada de contagios y muertes por COVID-19. Se impusieron multas y hasta intentaron apresar personas por incumplir los confinamientos. Incluso hubo marchas en contra de las cuarentenas, ya que los pequeños negocios empezaban a sucumbir ante el abrupto bajón en sus ventas. El año 2021 empezó con miles de locales que antes eran prósperos negocios, con puertas cerradas y letreros de "se arrienda". La crisis era obvia. Digamos que el panorama era que se venía con un buen crecimiento, ¿sí? Un crecimiento del 3,3% más o menos sobre el 2019. Pero la economía llegó a impactar fuertemente pues este crecimiento. Llegamos a tener como un tema de una pequeña recesión que se está presentando en este momento a nivel de la economía. Digamos que sobre América Latina y el Caribe, digamos que se tiene esta medición y llegamos a tener que en Colombia se esperaba un incremento, digamos, cercano al 3,5%, pero enfrentando esta crisis no se logró obtener como lo teníamos esperado. Sin embargo, pues se vienen temas de políticas y temas de intervenciones para poder mejorar este tema de esta crisis económica que se presentó en su momento. Sin embargo, pues llanamente sobre Colombia podríamos estar diciendo que este tema del desaceleramiento de la economía provocó unas pérdidas económicas grandísimas.
provocando unas pérdidas entre 4.6 billones a 59 billones sobre el PIB total nacional, que es alrededor, esta pérdida oscila entre el 0,5 y el 6.1%, siendo una pérdida brutal para la economía colombiana. Las ramas o los sectores que más se vieron afectados sobre este tema fueron el tema de las actividades de alojamiento, fue el tema de servicio de comida, los servicios inmobiliarios, servicios administrativos, actividades profesionales y técnicas. Con una construcción, en temas de construcción y comercio también fue un impacto grandísimo, donde pues vemos que los sectores menos favorecidos son los sectores donde tienen la mayor población, que afecta y atenta contra lo que tenemos ahorita de la pandemia actualmente. Sin embargo, pues tenemos que entender que era algo que teníamos que prever previamente, pero no lo llegamos a obtener en ese momento. Sin embargo, tenemos que tener un plan de contingencia en este momento ya armado para un próximo episodio como este que está ocurriendo actualmente. Tenemos que tener en cuenta que las principales ciudades afectadas sobre la pandemia y sobre todo este tema de lo que son el tema del comercio, el tema de la construcción y de todos los sectores que acabamos de mencionar anteriormente, principalmente está Bogotá, seguimos con Antioquia y Valle del Cauca, son los que registran la mayor pérdida a través de todos los escenarios. También existen pues temas más vulnerables, pero esta vulnerabilidad se maneja tanto por el sector como por el aislamiento que se tuvo que generar en su momento. En ese momento tú encuentras que entre Antioquia, Boyacá, San Andrés, Santander y Valle del Cauca fueron las principales regiones. Por eso te decimos que estas pérdidas pueden ser de este tema, como te digo, muy fuerte, que impactan muy fuerte la economía, y pues llegamos a tener este tipo de resultados como pues lo que nos ha dejado la pandemia. Bueno, este tema es muy complejo y es un poco, va más allá de la pandemia. Hay que tener en cuenta muchas cosas y muchos factores. Principalmente hay que tener en cuenta que sobre el 2019 y sobre el 2020 veníamos sobre un tema de una crisis social, que veníamos siendo como el ojo de halcón que todos tenían puesto sobre Colombia, donde todos querían ver qué era lo que pasaba en esta gran estallido social que se tuvo en ese momento. Esto generó principalmente y iba generando poco a poco esta evaluación que estamos viendo hoy en día. Sin embargo, pues no cabe negar que, y afirmo que es evidente que la pandemia viene a afectar también este tipo de crisis. Pues es muy curioso que aparte de esto, de la pandemia que se presentó sobre marzo del 2020, abril del 2020, se generó también una gran controversia cuando el dólar llegó más o menos a los 4.100 pesos. Esto fue pues, primero, aparte de la pandemia, hay que entender que son crisis que precisamente, no sé, se llegan a tener a balancear sobre estas dos partes, pero en marzo del 2020 que te estoy hablando, llegamos a entender que Rusia se iba a salir de la OPEP, de la Organización de Países Petroleros más productivos del mundo. Esto a nivel de la economía mundial iba a ser un impacto grandísimo. Y pues esto nos deja un nivel de especulación o incertidumbre, y hay que entender esto. ¿Sí? En ese momento estábamos en especulación. ¿Qué podría pasar? ¿Qué no podría pasar? Entonces no solo el factor de decir solo la pandemia afectó la evaluación del peso. Sí, afectó la evaluación del peso, pero hay que entender que esto va un poco más allá. ¿Sí? Hay que entender que tiene variables exógenas, variables endógenas, donde vamos a tener que entender los movimientos que se tienen actualmente. Hoy en día el mercado está muy volátil. Hoy en día podemos tener la semana anterior un mercado con un dólar a 3.800 sobre los pesos colombianos, o como tenemos hoy en día un dólar a 3.960 como es hoy en día el peso colombiano respecto al dólar. Entonces es una variable muy compleja y que se va dando principalmente sí, frente a la pandemia, pero vienen factores como lo acabo de mencionar, como lo son el tema de algún tema petrolero, algún tema que puede venir con las variables nuevas que vengan con el virus. Esto va a impactar muchísimo en lo que se viene con el tema de la evaluación o la reevaluación del peso. ¿Listo?
En este momento estamos en una incertidumbre y también en una especulación total. Entonces no nos queda nada más sino que estar muy pendientes del mercado y entender que esto va un poco más allá del simple hecho de que tenemos el COVID actualmente y que la pandemia sigue viva, la pandemia no se ha ido. Y hay que tener en cuenta que este impacto social va a venir proyectándose. Además del incremento de los contagios y de fallecidos por COVID-19, Colombia empezaba a enfrentarse con problemas sociales y económicos que obligaron al gobierno a tomar medidas apresuradas para reactivar la economía y a su vez contener el virus. Entre las 30 medidas que se tomaron, las más destacadas son la Ley 2069 de Emprendimiento, que tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. También se decretaron tarifas especiales de los servicios de registro mercantil, instrucciones para la temporada dicembrina del año 2020, ya que dan la continuidad a algunas medidas previstas para preservar el orden público, para dar continuidad a la reactivación económica y social de Bogotá y para mitigar el impacto causado por la pandemia en el periodo transitorio de la nueva realidad. También el Decreto Legislativo 682 del 21 de mayo del 2020 dispuso 3 días de exención del impuesto sobre las ventas, IVA, para determinados bienes corporables muebles, adquiridos los días 19 de junio, 3 de julio y 20 de julio del 2020. Otros alivios a restaurantes y locales comerciales. El gobierno informó que se suspende hasta diciembre el impuesto al consumo correspondiente al 8%. Otra medida en beneficio de los locales comerciales es que hasta el mes de julio del 2020 no tuvieron que pagar IVA del 19% en el arrendamiento. Yo acabé mi bachillerato recién cumplió los 16 años y no tuve la posibilidad como que de seguir en la universidad. Quería hacer una licenciatura en biología o en matemáticas porque en ambas áreas me iba bien, pero no pude en su momento. Y bueno, yo dije, no, me voy, aquí no me quedo, yo me voy. Llegué a Bogotá, pues la situación acá no era la mejor en ese tiempo. Empecé a trabajar en toda la 10ª con 4ª, aquí en el centro, lijando madera, muebles en madera. Y bueno, ya comencé a aprender ese arte. Y ya después de eso comencé a aprender también todo lo que eran los terminados de esos muebles. Empecé a buscar en las universidades, comencé a buscar por internet, cuando eso no era tan ducho en el internet. Entonces comencé a preguntar también a conocidos, oye, ¿cómo hago? Yo quiero estudiar. Resulta que un día, por las casualidades de la vida, mi hermana fue a una iglesia. El pastor le dice, no, yo estoy dando unas ayudas para vivienda a las madres cabezas de familia y a los muchachos para estudiar. Estoy dando unas becas parciales. Y yo dije, bueno, ¿cómo es eso? Porque mi hermana me estuvo comentando. Yo dije, bueno, debo ir y preguntar. Y me dijo, le pregunté, oye, ¿en dónde es? Bueno, total, que fui a la parte, al sitio donde el pastor dijo que estaban otorgando, que tocaba acercarse allá para que la persona escogiera el mejor convenio. Bueno, fui allá, eso quedaba en Teusaquillo. No sé si todavía seguirá ahí, pero sí, había un libro grande, yo comencé a mirar el libro y comenzaba que la piloto, la Javeriana, y comenzaba yo a ver lo que quería estudiar y eso no me bajaba. Lo más bajito que me quedaba el semestre con la ayuda y todo que brindaba el pastor eran 5 o 6 millones de pesos. Y para una persona que se gana el mínimo al inicio, pues es muy pesado. Bueno, yo seguí buscando hasta que encontré una universidad. Algo que le decía yo a mi mamá cuando pequeño, cuando estaba mirando televisión, decía, algún día tengo que conocer a esa actriz o a ese actor
o tengo que hacer esto, ¿cómo se hará eso? Vi la carrera, decía Dirección y Producción de Radio y Televisión, y ahí comencé a estudiar. La verdad me explicaron un poco sobre la carrera, cuánto demoraba, porque en ese momento era una tecnología. Me quedaba por pagar 800.000 pesos, entonces yo dije, listo, esa es, por dinero, esa es. Y comencé a estudiar. Era una mujer, la dueña del sitio donde vendía muebles y todo eso, y me decía, no, ya usted está muy viejo para que se ponga a estudiar, usted dedíquese de lleno a la pintura, eso no pierda tiempo. Entonces yo le dije, no, es que yo quiero estudiar. Bueno, pues si va a estudiar, entonces escoja una de dos, o el estudio o el trabajo. Llegué a la universidad, le comentó a un compañero, yo le dije, no, me quedé sin trabajo, mira que me pusieron a escoger entre el trabajo y el estudio, y bueno, escogí el estudio. De ahí me dicen, no, acá estás recibiendo gente como intercambio para trabajar en mercadeo, trabajas medio tiempo en mercadeo y no pagas universidad. Resulta que me cargaron de trabajo bastante, entonces ya yo no podía con todo, me iba tirando el semestre. Yo dije, no, eso si sigue así pierdo el semestre, y no, así no va. Resulta que me dijeron, no, la universidad en estos momentos no está en capacidad de tener a alguien más, entonces, y no le podemos en estos momentos tampoco subir el sueldo. Fui a la entrevista, comencé a trabajar, demoré en esa empresa 3 años, 7 meses. Lo que me dijeron a mi ingreso fue que que solo pagaban el mínimo, que no pagaban más. Entonces éramos 3 de la mañana, 3 de la tarde. En pandemia, cuando ya nos prohibieron el ingreso a más de 2, entonces nos dejaron a 1 de la mañana, 1 de la tarde. Trabajamos, lo que hacían las 3 personas, nos tocaba solo a una persona, pero con la gran diferencia que ya no íbamos a tener horarios rotativos, ya teníamos un horario en específico. Ya cuando se comenzó a normalizar todo, el sueldo me empezó a cambiar. Me llegaba de quincena 370.000 pesos. Y iba yo a pagar el arriendo y no me alcanzaba. Si pagaba el arriendo no me alcanzaba para la comida. Entonces pasé mi carta de renuncia y 2 meses sin trabajo también. ¿Qué me ha tocado hacer? Vender almuerzos. Cogí y me dice mi sobrina, no, yo tengo mucho trabajo ahorita, no puedo cocinar. Entonces me dice ella, pues, ¿tú por qué no me preparas el almuerzo y me lo vendes? Uno de los efectos más inmediatos fue la caída de la producción en diferentes sectores económicos, la reducción del consumo privado y la pérdida de empleos. Los académicos dicen que esta situación llevará a Colombia a su primera recesión en el siglo XXI, tras 20 años de estabilidad. Para el segundo trimestre del 2020, el país tuvo una tasa de crecimiento anual negativa de 15,8%, equivalente a una producción de 180,4 billones de pesos. Una cifra similar a la del 2015 para el mismo periodo, siendo la primera vez en más de 15 años que hay un crecimiento negativo. Los sectores económicos más afectados son las actividades artísticas y recreativas, el comercio y la construcción, con tasas de crecimiento negativas entre 2019 y 2020 de hasta menos 37,1%, sectores que han representado retrospectivamente el 40% del Producto Interno Bruto del país y aproximadamente el 50% de los empleos. Sin embargo, la economía del país puede mejorar, incluso en mayor medida que el agregado América Latina y el Caribe, pues se espera un crecimiento del 5%. Desde luego dependerá del desarrollo de la pandemia, incluida la vacunación, las políticas monetarias y fiscales y las condiciones económicas mundiales. El segundo efecto, derivado de la contratación de la producción, se observa en el mercado laboral. Más de 1,5 millones de colombianos y colombianas han perdido su empleo,
representando 4,6 puntos porcentuales en el incremento del desempleo en tan solo un año, del 10,6% al 14,9%, un aumento que resulta ser 3 veces más alto al que se venía presentando por temas estructurales en los últimos 5 años.